Uno de los pasajes por excelencia para tratar con la ansiedad es Filipenses 4:6. Dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y luego el versículo 7 se vuelve todavía más especial. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y es un pasaje extraordinario para tratar con la ansiedad. Sin embargo, si te soy sincero, este versículo que podía recitarme a mí mismo no traía paz. Y no siempre funciona. Y entonces mi pregunta para Dios era, ¿es real? ¿Sí se puede vivir sin estar preocupado por nada? Y yo sé que no estoy solo en esta lucha de la ansiedad. Estoy convencido que de alguna u otra forma tú y yo experimentamos la ansiedad en medio de nuestras vidas, pensar en esa deuda que tienes que pagar y que no te alcanza, pensar en esa situación médica, pensar en el futuro para tus hijos, en esas cosas que se vuelven importantes en nuestra vida y se vuelven situaciones de ansiedad. Ese examen final que tienen que presentar los muchachos ahora, son situaciones de ansiedad. Y por los últimos días he tratado de leer y de buscar algo para mi vida en relación a esto, y es lo que hoy quiero compartir contigo. Algunas cosas que he estado aprendiendo acerca de este asunto de la ansiedad y cómo manejarlo. Y la primera cosa que encontré, hay algunos autores que me gustan leer. No soy psicólogo ni psiquiatra y mi punto es que quisiera que viéramos este asunto de la ansiedad como algo normal en nuestra vida, pero desde el punto de vista espiritual. Sin embargo, se vuelve interesante ver cómo es que funciona la ansiedad en nuestras vidas. Y una de las cosas que leí es que cada uno de nosotros tenemos diferentes niveles de ansiedad. Es decir, cada uno de nosotros tenemos un espectro distinto de cómo reaccionamos a las diferentes circunstancias, y entonces lo que te puede crear ansiedad a ti, tal vez a otra persona no. Y tal vez un examen médico para alguien puede ser sumamente estresante y lleno de ansiedad, pero tal vez para otro no le preocupe que le saquen sangre y no le preocupa, no le produce ansiedad. Diferentes circunstancias, tal vez para algunos una situación complicada económica no le despierte un gran nivel de ansiedad, pero para otros sí. Para otros la ansiedad puede ser esos eventos momentáneos y estás nervioso un rato, pero después se te pasa. Pero para algunos la ansiedad puede ser un problema realmente fuerte, pueden aplastar la vida, ¿no? Sentirse abrumado, debilitado, esa sensación constante de dificultad. Y entonces el punto es que cada uno de nosotros tenemos un diferente nivel o un diferente espectro de ansiedad en nuestra vida. Sin embargo, ¿sabes? Hay algo que es constante. Eso no cambia con el tipo de personas. Eso no varía dependiendo de quién sea. Y tiene que ver con que, ¿sabes? Aun cuando nuestros niveles de ansiedad sean distintos, el amor y el cuidado de Dios para ti y para mí siempre es al mismo nivel. Y si tú te preocupas poco, Dios igual te ama y tiene cuidado de ti, pero si tú eres de los que se preocupan muchísimo y tienen un gran nivel de ansiedad, es igual el mismo nivel de gracia y de misericordia que Dios tiene para ti. Y entonces, hoy quiero hablarte entonces de este tema de la ansiedad. Es algo que estoy aprendiendo. Si te soy sincero, no te puedo decir que lo domine, pero son cosas que he estado aprendiendo en estos últimos días. Y encontré esta historia en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Si quieres abrir tu Biblia, ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y es la historia de un rey llamado Josafat. Obviamente es el pueblo de Israel gobernado por este rey. Si lees estos libros de crónicas y de reyes, encontrarás las biografías de los reyes del pueblo de Israel. Llegó un momento en el pueblo de Israel que estuvo dividido y entonces era el reino del norte y el reino del sur. Josafat es el cuarto rey de
el reino del sur. Y como te digo, en la Biblia encontrarás que hubo muy buenos reyes. De hecho, los menos fueron buenos reyes y otros eran muy malos. Y entonces en cada una de estas biografías, historias de estos reyes, tú puedes encontrar cómo se describe a estos reyes. Y entonces los que hacían la voluntad de Dios eran aquellos buenos reyes que obedecían a Dios y sus mandatos. Pero había reyes que se olvidaban de Dios y gobernaban mal y eran malos reyes. Josafat es uno de los buenos reyes, es un rey piadoso, es un rey que ama a Dios y es un rey que entiende que no hay mejor cosa en la vida que obedecer a Dios. Y entonces, allí en 2 de Crónicas 20 encontramos a este rey en una situación difícil. Dice en el versículo 1 que llegó un momento en que el rey Josafat se vio amenazado por 3 diferentes grupos. Y estaban entonces los amonitas, los moabitas y este otro nombre, meunitas. Eran 3 pueblos distintos buscando destruirlo. Y me parece que la ilustración es bastante adecuada para hablar de la ansiedad, porque ¿quién no se pondría ansioso en medio de saber que hay 3 pueblos, 3 enemigos que están buscando destruirte? Y eso me hacía pensar en que, ¿sabes? Me parece que es ahí donde crece nuestra ansiedad. Tal vez puedes lidiar con un enemigo y tal vez puedes soportar alguna situación complicada en tu vida y tal vez es esa situación financiera que no está muy bien, pero si a eso le sumas que se descompone el carro, o que algún miembro de la familia se enferma y entonces crece la ansiedad. Y si a eso mismo le sumas que hay problemas en medio de tu matrimonio y hay tensión en medio de la relación con tus hijos y de repente nos damos cuenta que hay varios enemigos que están atacando, que están tratando de destruirnos, y es donde fluye entonces este asunto de la ansiedad. Y el punto es que, otra vez, ¿sabes? Una respuesta muy cristiana a la ansiedad sería: no te preocupes. No te preocupes. Dios tiene el control. Pero déjame volver a decirte que muchas veces no es suficiente. Y si te soy sincero, estos días, ese conocimiento, esa idea de que no te preocupes, puede llegar hasta molestarme un poco porque siento que no es real. Y luego, ¿sabes? Crecí en un ambiente en el que un hijo de Dios no puede sentir ansiedad, porque si estás ansioso, entonces no confías en Dios. Estás mal, ¿no? Tienes poca fe. Crecí en un mundo, tal vez para ti que eres nuevo en la fe, ojalá y no sea tu caso, pero y es lo menos que me gustaría que sintieras, que sintieras ansiedad por sentir ansiedad. Y muchas veces en el mundo cristiano, ¿sabes? En un mundo tan religioso sentimos ansiedad por tener ansiedad. Es decir, es que siento esta ansiedad, pero tengo que confiar en Dios porque yo confío en Él y tengo fe en Él. Y entonces yo no le puedo decir a la gente que tengo ansiedad, porque la Biblia dice: no te preocupes, no se preocupen por nada. Que Dios conozca tus peticiones, y entonces la paz de Dios vendrá sobre ti. Pero si somos sinceros, muchas veces esto no es una realidad. Nuevamente, déjame decirte, crecí en un ambiente tan religioso a este grado. Es decir, si tienes ansiedad, no confías en Dios, no tienes una fe en Él, y sabes, eso me produce más ansiedad. Pero en estos días llenos de ansiedad, ¿sabes? Aprendí algo en medio de diferentes autores que estuve leyendo, y alguien escribió esto y dijo que la ansiedad no es un pecado. Y eso fue liberador para mí. ¿Sabes? La ansiedad no es un pecado. Y luego recordé aquel momento en que Jesús, allá en Marcos 14,
está orando en el Getsemaní. Si tienes tiempo en la iglesia, recuerdas esta oración de Jesús. Y si no tienes mucho tiempo en la iglesia, Jesús, antes de ir a la cruz, después de tener la última cena con sus discípulos, dice la Biblia que Jesús se fue con sus discípulos y llegaron a este monte, a este lugar, a este huerto llamado Getsemaní. Y la oración de Jesús me parece es muy famosa, porque la oración de Jesús era: Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, Jesús estaba pidiendo que si había alguna oportunidad de no ir a la cruz, que Dios se lo concediera. Pero sabes, hay un detalle en medio de este evento de la oración. Y el evangelista Lucas registra que Jesús tenía tanta ansiedad que literalmente sudó sangre, gotas de sangre, en medio de la angustia y la ansiedad que sentía. Mateo y Marcos simplemente dicen que Jesús sintió una angustia hasta la muerte. Pasamos por alto eso porque no nos gusta pensar en un Jesús, en un Salvador lleno de ansiedad. Otra vez nuestro concepto sería: oye, Él es Jesús, Él es el Mesías, Él no debiera estar ansioso ni angustiado, pero ahí está, mostrándonos este Jesús tan humano, tan real, tan sincero, siendo el Hijo de Dios. Y entonces, ¿sabes? Estoy más que convencido que, ¿sabes? Sentir ansiedad no es un pecado, pero sí es una señal. Y hay algo interesante entonces en medio de todo esto. Si la ansiedad es ese medio, esa señal que Dios envía a nuestra vida para tener cuidado sobre algunas cosas, me parece que se vuelve interesante entonces pensar en cómo tratamos con la ansiedad en medio de nuestras vidas. Yo otra vez quiero compartirte lo que he aprendido esta semana y estos últimos días en medio de mi vida. No lo domino, pero creo que es la mejor forma de enfrentar la ansiedad en nuestras vidas. Y la historia de Josafat me parece es un ejemplo perfecto para entender cómo tratar la ansiedad en nuestras vidas. Si la ansiedad no es un pecado, es una señal, ¿sabes? La primera cosa que venía a mi mente y que recordaba es que, ¿sabes? La ansiedad puede ser aquella señal, es aquella señal de alerta que nos llama a orar, que nos llama a buscar a Dios. Y cuando tú y yo sentimos ansiedad, es esta alarma, es esta señal que nos lleva, que nos invita a buscar a Dios. Y es precisamente lo que hizo Josafat. Mira lo que dice en el versículo 3. Dice: lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar al Señor y ordenó que todos en Judá ayunaran. ¿Sabes lo que se le ocurrió a este rey? Lleno de temor, ya todo atemorizado, todo alarmado, todo ansioso. No fue otra cosa más que buscar a Dios. Y entonces, ¿sabes? Josafat llevó sus cargas a Dios. Josafat habló con Dios. Y entonces, mira la oración que hace en el versículo 6. Es una oración extraordinaria. Mira cómo Josafat abre su corazón y cómo es que él ora. Él dice: Señor y Dios de nuestros padres, tú eres el Dios en los cielos y dominas sobre todos los reinos de las naciones. En tus manos están la fuerza y el poder. No hay quien pueda oponerse a ti. En medio de la oración, ¿sabes? Josafat estaba cuidando su fe, estaba recordando quién era Dios. Y entonces él está reconociendo: Dios, no hay nadie como tú. Eres ese Dios poderoso, no hay nadie que se pueda oponer a ti. Si sigues al versículo 9, sigue la oración de Josafat. Dice: si alguna vez nos sobreviene algún mal, o nos castigan con la espada, o la peste, o el hambre, nos presentaremos ante este templo y ante ti, pues tu nombre se halla en este templo, y clamaremos a ti por causa de nuestras aflicciones. Y nota la fe de Josafat: y tú nos oirás y nos salvarás. ¿Sabes? Josafat me recordó que la ansiedad es una señal que nos llama a orar.
puedes orar eh, tan elocuentemente como Josafat. Señor, Dios de nuestros padres. Simplemente puedes clamar por ayuda. Y simplemente con tus propias palabras decir: Dios, ayúdame. Señor, siento que no puedo con esto. Señor, tú eres ese Dios grande, eres ese Dios poderoso y entiendo que tú puedes ayudarme. ¿Sabes? La ansiedad nos lleva siempre a buscar a Dios de una forma especial y en fe entender que, ¿sabes? Dios escucha nuestra oración, Él ve nuestro corazón y conforme a su misericordia Él siempre nos va a salvar. ¿Sabes? La oración entonces es algo que obra de una manera especial en nosotros. Déjame recordarte que la oración no es una terapia, no es una meditación que trae paz a tu vida. Déjame decirte que eso no tiene que ver con la oración. La oración en realidad tiene que ver con algo que va mucho más allá. Algo que nos lleva a comunicarnos con Dios otra vez. La oración no es simplemente una meditación que trae paz a tu vida y que te hace sentir bien. No es una forma de deshogarte y traer sosiego a tu vida. En realidad la oración es algo extraordinario que no solamente toca nuestras emociones, sino que toca todo nuestro ser. Y otra vez, déjame decirte cómo encontré algo interesante acerca de esto, de cómo la oración trata con todo lo que tú y yo somos. Mira, Dios creó nuestro cerebro de una manera muy especial y puso un órgano llamado amígdala en medio de nuestro cerebro. Dicen que es como una almendra y es un órgano que en medio de nuestro cerebro despierta esa alarma de peligro en nosotros. Y es ese elemento que Dios puso en ti y en mí para que físicamente nuestro cuerpo reaccione. La cosa es de que, ¿sabes? Siempre reaccionamos en demasía en alarmas. Si andamos en un bosque y escuchas un ruido, tú no piensas, es una ardilla. Piensas, es un oso. Es un sicario. Tú vas a pensar en lo peor, ¿no es cierto? Y nuestra amígdala entonces comienza a funcionar. Nos trae este mensaje de alerta. Me sorprendió leer que, ¿sabes? La palabra en la Biblia para hablar acerca de la angustia es esta palabra griega, merimnao. Y literalmente significa pensar o reflexionar en lo negativo. Interesante. ¿Sabes? Tú y yo siempre reaccionamos así. De hecho, es tan normal para ti y para mí decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Estamos ante una situación y siempre es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Queremos analizar todos los escenarios más malos que puedas imaginar. Nuestro cerebro lo hemos entrenado a que piense en lo peor, no en lo mejor. Pocas veces decimos, bueno, ¿qué es lo mejor que nos puede pasar en esta situación? No, siempre te das cuenta, siempre, ¿qué es lo peor que pueda pasar? Y pensamos que eso anima, pero en realidad no. Y otra vez, pensar en que la angustia literalmente es reflexionar, pensar en lo negativo. Y que es algo que Dios puso ahí en nuestro cuerpo. ¿Sabes? En realidad, mi conclusión es que es normal pensar en todo lo que puede salir mal. Es algo normal en ti y en mí. Dios puso ese órgano ahí, lo hemos entrenado para eso. Y es natural que tú y yo pensemos en eso. Pero déjame decirte entonces que la oración es algo sobrenatural que rompe este ciclo en medio de nuestra mente. Cuando tú y yo simplemente estamos pensando en lo que puede salir mal, la oración viene y nos centra
en esa misericordia y en esa gracia de Dios que nos muestra quién es Dios. Mira el versículo 12 y sigue la oración de Josafat. Y entonces él dice en el versículo 12, Dios nuestro, ¿acaso no los vas a juzgar? Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar a este gran ejército que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer y por eso volvemos a ti nuestra mirada. ¿Sabes? Me encanta otra vez la transparencia, esa vulnerabilidad. Ese ser tan vulnerable de Josafat. Otra vez, yo no quisiera un líder así, ¿no? Diciendo, yo no puedo. Todos esperarían un rey que dijeran, vamos a darle con todo y vamos a poder. La oración de Josafat era, nosotros no tenemos fuerza suficiente, no sabemos qué hacer, no tengo la fuerza, no tengo la capacidad para hacer eso. Pero entonces dice, y por eso volvemos nuestra mirada a ti. ¿Sabes? La angustia nos lleva a pensar siempre lo que está mal. Y es una señal para ti y para mí de recordarnos que no tenemos lo suficiente. Que tú y yo no podemos ser lo suficientemente fuertes para enfrentar las diferentes circunstancias de nuestra vida. Pero la oración siempre nos va a llevar a poner nuestros ojos en Dios. Y entonces cuando tú y yo oramos, miramos el carácter de Dios, su naturaleza, su bondad, su justicia, su poder. Esa esperanza y esa fe de saber que Dios está con nosotros. Que jamás te va a soltar y que siempre estará ahí. Y entonces te das cuenta, la oración no solamente es en un aspecto espiritual, llena todo nuestro ser y hasta este asunto físico en nuestra mente y en nuestro cómo funciona nuestro cerebro, rompe este ciclo y entonces ya no pienso en lo mal que puede salir, sino que en medio de la oración veo ese carácter de Dios lleno de gracia, de misericordia y de enorme poder. Y por eso entonces, ¿sabes? Mi querido amigo, mi querido hermano, si hay ansiedad en ti hoy, busca a Dios, ora. Búscalo con todo tu corazón. Y estoy seguro que, ¿sabes? Podremos romper este ciclo de pensar en lo peor que puede pasar. El apóstol Pedro, allá en 1 de Pedro 5:7, nos llama y nos recuerda que, ¿sabes? Debemos seguir a Dios y echar sobre Él toda nuestra ansiedad. ¿Sabes? Es esta acción de ir delante de Dios y dejarlo ahí. Decir, Dios, esta es mi preocupación, aquí te lo dejo. ¿Sabes? La ansiedad no es un pecado. Es una señal que nos recuerda, necesitas buscar a Dios. Necesitas dejar todo aquello que te preocupa en las manos de Dios. La siguiente cosa que he aprendido estos días es que, ¿sabes? La ansiedad también es una señal. Es una alerta para llevarnos a hacer una pausa. Si ves la oración de Josafat, él reconoce algo y dice, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer, no tenemos lo suficiente. Y entonces todo Judá, todo el pueblo se pone a orar. Y, ¿sabes? Es interesante que en medio de esto hay una idea implícita aquí y es estar quieto. Orar implica esperar. Y soy muy desesperado. No sé cómo eres tú, pero yo soy muy desesperado. No me gusta hacer fila. No me gusta esperar por las cosas. Y yo sé que algunos de ustedes son igual. No nos gusta esperar. Y en el área espiritual sucede lo mismo. No nos gusta esperar. Queremos la respuesta inmediata. Queremos saber qué es lo que Dios va a hacer.
que si va a pasar o no va a pasar, ya quiero saber qué es lo que va a suceder. Pero Dios muchas veces nos llama a quedarnos quietos. Los versículos 14 y 15 pasa algo extraordinario. Dice que allí estaba, en el versículo 14 dice, allí estaba también Jaziel, levita de los hijos de Asaf, y descendiente en línea directa de Zacarías, Benaías, Yagiel, Matatías. Y en el curso de la reunión, el Espíritu del Señor vino sobre él y dijo: escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escúchame tú, rey Josafat. Nota estas palabras. El Señor les dice: no tengan miedo ni se amedrenten al ver a esta gran multitud, porque esta batalla no la librarán ustedes, sino Dios. Es un gran mensaje de este levita Jaziel. Y tal vez hoy algunos de nosotros tengamos que recordar esto. No tengas miedo. No te preocupes. No te angusties. Porque esta batalla es de Dios. La batalla, la situación complicada es una batalla que Dios va a librar por ti. ¿Sabes? Son palabras que resuenan en mi corazón hoy. Pero vuelvo al punto, no quiero estar quieto y quiero que sea mi batalla. Pero Dios dice: esta batalla es mía. Yo voy a pelear por ti esta batalla. Tú está quieto. Tú está tranquilo. ¿Sabes? Estoy aprendiendo que en medio de mi ansiedad, Dios sigue invitándome a confiar en que Él pelea mis batallas. Que en medio de la incertidumbre, en medio de las situaciones complicadas, lo mejor que puedo hacer es esperar que Dios pelee esa batalla en favor mío. Mi hermano, no tienes por qué pelear tú la batalla. La batalla es del Señor. La ansiedad es una señal que nos invita a descansar en Dios y estar quietos. Cuando Josafat escuchó estas palabras de Jaziel en el versículo 18, volvió a orar. Y entonces dice que Josafat oró. Dice, se inclinó de cara al suelo, lo mismo que todos los de Judá y los habitantes de Jerusalén se postraron delante del Señor y lo adoraron. Luego se levantaron los levitas, coatitas y coreitas, y a gran voz alabaron al Señor y Dios de Israel. ¿Sabes? Me parece que nuevamente la ansiedad es una señal para adorar a Dios, para volvernos a adorar a Dios. Josafat escuchó estas palabras de Jaziel, de que estuviera quieto, que Dios pelearía por ellos, y su reacción fue adorar a Dios. Y los levitas, los encargados de la alabanza, comenzaron a cantar. Y si sigues leyendo la historia, no tenemos tiempo para leerlo todo, pero si sigues leyendo el capítulo 20 de Crónicas, te darás cuenta que el pueblo comenzó a adorar a Dios. Y hicieron una estrategia no militar. No hubo una estrategia militar, no hubo ninguna situación armada, sino que Josafat ordenó algo bien extraño y dijo: ¿saben qué? Vamos a pelear. Y delante iban los levitas adorando al Señor. Otra vez, no era una estrategia militar, no era una estrategia armada, no era una estrategia para combatir al enemigo. Simplemente salieron
hacia el campo de batalla, cantando y adorando a Dios. Y dice la Biblia que cuando llegó ahí el pueblo de Israel, vieron la victoria que Dios había hecho. Mientras el pueblo de Israel avanzaba cantando, estos tres pueblos se mataron entre ellos mismos. Y cuando llegaron al campo de batalla, lo único que encontraron los israelitas fueron cadáveres. Y hay una lección para mí en medio de esto. Es muy fácil adorar a Dios en medio de la victoria. Es muy fácil adorar a Dios cuando la ansiedad se ha ido, cuando el problema está solucionado. Pero notaste que Josafat junto con el pueblo comenzaron a adorar antes de experimentar la victoria. Y nuevamente, sabes, esta es una de las cosas más extraordinarias que Dios me está enseñando hoy. Sabes, se necesita mucha fe para adorar a Dios en medio del sufrimiento. Se necesita mucha fe para adorar en medio de sentir la ansiedad y la necesidad. Se necesita mucha fe para alabar a Dios antes de la bendición. Pero la ansiedad se va cuando tú alabas a Dios, aún antes de saber cómo Dios va a responder. Y esta mañana entonces quiero invitarte a que tú consideres esto. Mira cómo terminó todo esto en el versículo 29. Dice que cuando todos los reinos de aquella región supieron que el Señor había peleado contra los enemigos de Israel, cayó sobre ellos el pavor de Dios, el temor de Dios. Y así el reinado de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz en todas partes. Mi querido amigo, mi querido hermano, no sé cómo llegaste hoy a este lugar. No sé cómo ha estado tu semana o tus meses en este día. Y cuánta ansiedad hay en ti. Hoy déjame terminar diciéndote que al considerar esto, Filipenses 4:6 tiene sentido para mí. Y podemos vivir sin preocuparnos por nada. Cuando la preocupación llega, buscamos a Dios, esperas en Él y le alabas. La preocupación y la ansiedad se va. Mi punto es, siempre entendí Filipenses 4:6 como algo mágico, como palabras mágicas que si las recitabas traerían paz. Pero no es como funciona la palabra de Dios. Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, traigan sus peticiones delante del Señor y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento entrará en sus corazones, es real. Pero hoy quiero invitarte a que terminemos precisamente pensando en esto. ¿Sabes? Dios quiere librar nuestras batallas. Y otra vez, no sé qué nivel de ansiedad hay en ti, qué cosa te preocupe hoy. Pero hoy quiero invitarte que si hay algo que te preocupa, si hay ansiedad en ti, de algo que no sabes qué va a pasar, de eso que te quita el sueño, pero que hoy juntos pudiéramos decir: Dios, te buscaré en oración, estaré quieto, dejaré que tú pelees la batalla. Y entonces juntos hoy alabemos a Dios sin saber en qué terminará. Alabar a Dios antes de recibir la bendición. La Biblia está llena, hay cientos de promesas de Dios para ti y para mí. Que Dios estará con nosotros, que Dios traerá consuelo, que Dios nos abrazará, que Dios irá junto con nosotros. Pero muchas veces esa bendición tarda en llegar. ¿Por qué no alabamos hoy a Dios antes de sentir su abrazo? Antes
de celebrar la victoria sobre eso que despierta ansiedad en ti. Y si te quieres unir hoy conmigo, ponte en pie y cantemos juntos este canto. Me encanta porque habla que, ¿sabes? Solamente Dios es suficiente para nosotros, que no hay nada mejor en la vida que pudiéramos haber encontrado que a Cristo en nuestras vidas. Este canto me recuerda que Él es el Dios de los montes y los valles, es decir, Él es el Dios de todo. Y hay una frase en este canto que dice que es este Dios que cambia el lamento en danza. Dice, de las cenizas traes vida, cambias las culpas por gloria. Eres este Dios que de las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, que resucita los huesos. Es un Dios que hace eso por ti y por mí. Cántalo como una alabanza para Él. ¿Y qué te parece si hoy terminamos con este canto, alabando a este Dios por la victoria que aún no vemos, por la bendición que aún no tenemos, pero que creemos fielmente que Él puede traer paz en medio de nuestras vidas? Cantemos juntos.